Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder llevar la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un estudio a la carta de los Efesios, y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Efesios, el versículo número 10, donde Pablo le exhorta a la iglesia y les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 de Efesios y estuvimos viendo de que nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza. Y hablamos de que todos nosotros somos diferentes y que tenemos funciones distintas, pero cuando nosotros nos unimos y estamos unánimes en armonía, entonces formamos un solo cuerpo. Hablamos también de la importancia que tiene la iglesia local. O sea, y estuvimos hablando y viendo de lo importante de estar unidos como congregación, de estar unidos como iglesia. Tenemos que estar en armonía los unos a los otros para que podamos ser una congregación saludable. También a través de todas estas semanas hemos estado viendo y aprendiendo de cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y estuvimos hablando de que, número uno, lo hacemos adorándolo, alabándolo y bendiciendo el nombre de Dios. Eso es lo primero. Tenemos que adorarle, alabarle y bendecir su nombre. Lo hacemos también viviendo una vida en santidad, entendiendo de que hemos sido escogidos por Dios. Lo hacemos también a través de la oración. Tenemos que orar sin cesar. Y entendiendo de que las oraciones no cambian a Dios, pero cambian las circunstancias. También lo hacemos, nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, cuando nosotros descansamos en Él. De las formas que nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, es fundamentando nuestra vida en Jesucristo. Esto es algo muy importante. Si Jesús no es el fundamento de nuestra vida va a colapsar. También lo hacemos siendo prisionero de Cristo Jesús, como lo vimos con Pablo, que Pablo era prisionero de Cristo Jesús. Y aprendimos de cómo nos hacemos prisioneros de Cristo Jesús. Número uno, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Número dos, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y número tres, predicando el Evangelio. Así nos vamos haciendo prisioneros de Cristo Jesús. Otra de las formas en que nos podemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, es bastándonos en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tenemos que dejar que su gracia abunde en nuestras vidas. Otra de las formas en que nos vamos fortaleciendo en el Señor es arraigándonos y cimentándonos en amor. También lo hacemos llenándonos del Espíritu Santo y estando con Cristo, siempre en Cristo. Estas son las formas que hemos estado viendo a través del estudio de esta epístola de los Efesios y hemos aprendido de cómo nos podemos fortalecer y nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Esto tenemos que practicarlo día a día para poder fortaleciéndonos en el Señor. Y la semana pasada terminamos con esta pregunta: ¿y cómo debemos andar en nuestra vida? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos primeramente que se haga tu voluntad en este día, Señor. Señor, te pedimos que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, Señor, que des paz al que necesita de tu paz y sobre todo, Señor, que des salvación al que necesita de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a poder entender el estudio bíblico de esta mañana, Señor, y que todos podamos fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo debemos andar en nuestras vidas? Bueno, vamos a continuar en el capítulo
4, vamos a buscar el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Y mire lo que nos dice Pablo aquí. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, estos versos nos enfatizan a cada uno de nosotros de que existe una diferencia muy grande entre los creyentes y los incrédulos. Nosotros no somos como los del mundo, ni podemos serlo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hace varias clases atrás estuvimos estudiando de que a un muerto hay solamente dos cosas que se le puede hacer a una persona que está muerta. O se entierra a esa persona o se le da vida. Eso es lo único que se le puede hacer con una persona que está muerta. Mire lo que entonces Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que si hay alguien que está en Cristo Jesús, ya no somos la criatura que éramos antes, sino que somos criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Andamos ahora en novedad de vida. Mire lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es algo maravilloso. Estamos revestidos de Cristo. Dios nos hizo por su voluntad una nueva criatura y nos ha revestido a cada uno de nosotros de Cristo. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Tenemos que entender que hemos sido revestidos de Cristo. Por tal razón no podemos andar como andábamos antes. No podemos andar como anda la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros representamos a Cristo, porque el Dios nos ha revestido de Cristo. Por eso entonces es que nos manda a nosotros a que nos vistamos y andemos como que vivimos en novedad de vida, como que somos nueva criatura. O sea, si hemos sido nacidos de nuevo, ahora hermanos tenemos que andar como una nueva criatura. Volvemos nuevamente a encontrarnos aquí con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto fue lo que estuvimos hablando varios estudios atrás sobre la santidad de Dios, donde vimos de que el hombre tiene una responsabilidad de ser santos porque Dios es santo. O sea, el hombre se ve obligado ahora, una vez que nace de nuevo, nos vemos obligados ahora a ser santos porque Dios es santo, porque ahora Cristo vive en nosotros y ahora representamos a Dios en este mundo. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso? Es que no hay dos clases de cristianos. Eso es algo que tenemos que entender. No hay dos clases de cristianos. No existen los cristianos que son semejantes al mundo. No se puede categorizar al cristiano. No podemos decir que soy cristiano y vivo como el mundo vive. O sea, no podemos decir que somos cristianos y seguir comportándonos como nos dé la gana, como lo hace el mundo. Hoy en día vemos personas que dicen ser que son cristianos, pero viven una vida como la viven las personas del mundo. Y esto no es así. No hay dos tipos de cristianos. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres salvo o no eres salvo. O naciste de nuevo o sigues estando muerto. Hermanos, tenemos que entender esto. No hay dos clases de cristianos. Solo existe una distinción. Nosotros no somos como del mundo. No andamos como los otros gentiles que no le sirven al Señor. Mira lo que en 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 9 nos dice. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Qué es lo que quiere decir cuando Juan está escribiendo aquí? No practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que se refiere esto de que no practica el pecado? Aquí cuando lo estamos estudiando, lo estamos viendo, se está refiriendo a como una práctica. No sé si ustedes saben que cuando uno tiene una profesión, por ejemplo, cuando uno se hace un médico, un doctor o un electricista, o un ingeniero, cuando uno va a obtener la licencia para poder ejercer esa profesión, esa vocación, nosotros tenemos que, o sea, esas personas tienen que hacer una práctica, tienen que practicar, o sea, eso es parte de su vocación, eso es parte de su profesión, para ellos poder entonces tener su licencia. Tiene que haber una cantidad de tiempo, se la pasan estudiando, se la pasan practicando, se la pasan aprendiendo día a día para poder adquirir entonces esa licencia y poder ejercer su vocación. Así son las personas que no han nacido de nuevo. Esa es su vocación. La vocación es de ellos. Es practicar el pecado. Están en constancia, constantemente practicando el pecado. Y esa es la diferencia, hermano, entre una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona que no es creyente. Es que la persona que no es creyente practica el pecado. La persona que ha nacido de nuevo, que es cristiano, que es un verdadero creyente, no practica el pecado. Sí, todavía seguimos viviendo en este cuerpo caído y hay momentos en que vamos a fallar, en que vamos a pecar, pero esa no es la práctica. La práctica es una constancia, la práctica es que estoy enfocado en aprender más, en seguir haciéndolo hasta que me vuelva un experto. Por eso las personas del mundo son expertos pecando. Son unos expertos pecando, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, aquel que ha encontrado a Cristo y ha sido regenerado y es una nueva criatura, ya no es experto del pecado, sino que ahora es un experto en buscar la santidad. Tenemos que buscar la santidad. Esa tiene que ser nuestra vocación. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. De que ahora tenemos que andar como hijos de Dios, como personas, como nuevas criaturas, de que ya no podemos andar como la gente anda en el mundo, como los del mundo, ya no podemos ser como los gentiles. Por eso nuevamente en el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, por eso, hermanos, cuando hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo me convertí, pero cuando usted mira que quizá al principio va a la iglesia, pero después deja la iglesia y se va y se vuelve al mundo. Realmente la pregunta que debemos hacer es, ¿habrá sido nacido de nuevo? No, hermano, esa persona nunca nació de nuevo, porque como hemos estado estudiando en las pasadas clases, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, jamás volverá a ser la misma persona. Así que no hay dos clases de cristianos. O somos nacidos de nuevo o no somos nacidos de nuevo. O somos creyentes o no somos creyentes. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Somos del reino de Dios o somos del mundo. No hay personas en la mitad. No podemos decir que hay cristianos mitad y mitad. No, hermanos. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Tenemos que andar como personas que somos en Cristo ahora. Ahora representamos a Cristo y nuestra responsabilidad es buscar la santidad. Ahora nuestra vocación es la santidad. Nuestra vocación es Cristo. Nuestra vocación, o sea, la práctica diaria de cada uno de nosotros es buscar de la presencia de Dios día a día, y así nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando buscamos de su presencia día a día, el Señor nos va renovando
como dice en su palabra, que nos da las fuerzas como el búfalo. Nos va renovando día a día nuestros pensamientos y nos va fortaleciendo. Nos va dando a cada uno de nosotros paz, gozo y amor y abundancia en nuestras vidas. Es impresionante, hermanos, cómo hoy en día parte de los que se llaman cristianos quieren parecerse a los que no son cristianos. Como algunas congregaciones han adoptado los conceptos de mercadeo del mundo para aplicarlos a la iglesia. Algunas iglesias locales han tratado de plagiar o copiar las estrategias que tiene el mundo para tratar de llenar el templo, para atraer personas con una esperanza mundana y no con esperanza de vida que es en Cristo. Hoy en día vemos muchas de este tipo de iglesias, de este tipo de congregación, tratando de llenar las iglesias con esperanza mundana, con el evangelio de prosperidad, con el evangelio de que todo te irá bien, de positivismo, de que tenemos que pensar todo el tiempo sobre una cosa, y si yo lo pienso todo el tiempo, esa cosa va a llegar a donde mí y yo lo voy a recibir. No, hermanos, ese no es el evangelio de aquí de las Escrituras. Ese no es el evangelio. Por eso Jesucristo nos decía, en el mundo tendréis aflicción. O sea, las cosas no van a ser de todo bonito, sino que vamos a tener aflicciones, sino que tenemos que padecer sufrimientos por el amor de Cristo, como lo pasó Pablo, hermanos, como lo hemos estado estudiando en la carta de Efesios. Pero algo interesante es que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. O sea que eso es lo que nos toca a nosotros, confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Esa es otra de las formas en que nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque Él ha vencido ya al mundo. Y muchas de estas congregaciones se han olvidado de que no es el plan que ellos pongan el que atrae a la gente, sino que es la obra del Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Es que el Espíritu Santo trae a los pecadores al arrepentimiento. No necesitamos, hermanos, las artimañas del mundo para traer a los pies de Cristo a los pecadores. Eso lo hace el Espíritu Santo, que los redarguye de sus pecados y los atrae con cuerdas de amor a Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio porque esa es la única forma en que la gente se va a convertir y va a llegar a los pies de Cristo. Esa es la única forma en que las personas van a tener un encuentro con el Señor y van a ser nuevas criaturas. Es como dice en Romanos capítulo 10. Por eso es bien importante que tenemos que predicar el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo la gente va a creer en el Señor si no se predica el evangelio? ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es Jesucristo. Jesús es el evangelio, las buenas nuevas de salvación que nos dice a nosotros de que somos pecadores, de que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros para que recibiéramos y fuéramos restaurados, para que recibiéramos vida y vida en abundancia y tuviésemos ahora una conexión directa con el Padre, con Dios, una reconciliación a través del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Y si no predicamos eso, ¿cómo la gente va a llegar a los pies de Cristo? Por eso vemos hoy en día muchas iglesias bien llenas, porque se predica un evangelio, porque se predica otro evangelio que no es el evangelio de las Escrituras. Solo hay un evangelio y ese es el evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicar la esperanza de vida que es Cristo. En 1 Juan capítulo 2,
el versículo 15 en adelante dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice aquí: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ahora sigamos viendo lo que Pablo le sigue diciendo aquí en el capítulo 4, el versículo 20 en adelante. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza? Lo hacemos despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Tenemos que despojarnos de esa vieja criatura. No podemos seguir andando como antes. Ahora tenemos que andar como hijos de Dios que somos. Y en el versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es otra de las formas en que nos podemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Es no contristando al Espíritu Santo, obedecerle y dejar que nos guíe. Tenemos que dejar que nos guíe el Espíritu Santo. No entristezcamos al Espíritu Santo. Obedezcamos su palabra y dejemos que Él nos guíe. Ahora vamos a pasar a ver lo que la palabra del Señor nos habla sobre el Espíritu Santo. Como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo y entregamos nuestra vida al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esto nos sirve como garantía y anticipo de lo que adquirimos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y por qué y para qué esto ocurrió? Esto es todo para la alabanza de la gloria de Dios, de su gloria. Es importante primeramente que tengamos en consideración lo que las Escrituras establecen respecto al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, o sea que es Dios. En Mateo capítulo 28, el versículo 18, nos enseña a nosotros que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se puede mentir al Espíritu Santo. Esto lo vemos en el capítulo 5, el versículo 3, donde se ve que Ananías y Zafía le mintieron al Espíritu Santo. También otra de las cosas que tenemos que entender es que hemos sido llamados a obedecer al Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, los versículos del 19 al 21. El Espíritu Santo también nos enseña. Eso lo tenemos que entender. En Juan capítulo 14, el versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es algo muy importante que tenemos que entender, porque aquí nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si nosotros no estudiamos las Escrituras, si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a poder recordar todo lo que Jesucristo nos ha dicho?
Hermanos, por eso es bien importante estudiar el Evangelio, estudiar las Sagradas Escrituras, para cuando nos enfrentemos a una situación, el Espíritu Santo nos pueda hacer recordar esas palabras que ya hemos estudiado y así poder hacer la voluntad del Señor. También el Espíritu Santo convence de pecado, como dice en Juan capítulo 16, los versículos del 8 en adelante, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guía. En Juan 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También el Espíritu Santo da órdenes. Hechos capítulo 8, versículo 29 nos dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esto es algo que tenemos que entender, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene vida, como dice en Romanos capítulo 8, el versículo 2 en adelante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo en adelante nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo también es omnisciente, como dice en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. También el Espíritu Santo es eterno, como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También vemos que Pedro se refiere al Espíritu Santo como Dios en Hechos, el capítulo 5, los versículos del 3 al 4. En el caso de Ananías, ahí lo podemos ver. También Pablo se refiere al Espíritu Santo como Dios, y eso lo vemos en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. También cuando leemos en el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios, vemos de que el Espíritu Santo se puede contristar. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sí se puede contristar al Espíritu Santo, o sea, se puede hacer que se entristezca. Segundo, el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes. En Juan capítulo 7, el versículo 38 en adelante nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otra de las cosas sobre el Espíritu Santo es que Dios no da su Espíritu por medida. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablas, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto podríamos tomar otra clase sola sobre este versículo. También tenemos que entender de que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios el capítulo 12, el versículo 13 en adelante, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y quiero tomar este momento para analizar esta pregunta de cómo contristamos al Espíritu Santo. Y veamos lo que Pablo nos está diciendo ya al final de este capítulo. Mire lo que el versículo 31 en adelante nos dice. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, cuando nosotros actuamos de esta forma, así es que nosotros vamos contristando al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos todo el tiempo en amargura, cuando estamos en enojo, cuando estamos en ira, en gritería, maldiciendo a todo lo que da y haciendo toda malicia,
hermanos, así vamos contristando al Espíritu Santo. Por eso Pablo nos está diciendo, quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros actuamos mal con nuestros hermanos y con nuestros prójimos, contristamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces Pablo culmina este capítulo dejándonos saber a cada uno de nosotros, o sea, dejándole saber a la iglesia de Éfesos cómo nosotros, qué cosas debemos hacer para no contristar al Espíritu Santo. Y mire lo que dice, dice, antes sed, en el versículo 32, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son las cosas que tenemos que hacer para no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que ser benignos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así como Dios también perdonó a cada uno de nosotros en Cristo. Y esto es otra de las formas en que nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, siendo benignos. O sea, siendo buenos, tratando de ser buenos los unos con los otros, misericordiosos los unos con nosotros y perdonándonos los unos con los otros. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo y nadie tiene mayor valor. Todos tenemos el mismo valor, aunque tengamos funciones diferentes dentro de la iglesia. No todos, como ya estudiamos la semana pasada, no todos van a hablar en lengua, no todos van a profetizar, no todos van a ser maestros, no todos van a ser evangelistas. No, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente y cada función es importante, por más insignificativo que se vea o que parezca. No, hermano, toda función es bien importante dentro de la congregación. Así que, hermanos, tenemos que estar juntos en armonía para que nosotros podamos vivir como las Escrituras nos demandan a nosotros. Y como Pablo dice en el versículo 17, de que podamos estar andando como lo requiere el Señor y no como los gentiles, como andan las personas del mundo. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder estar juntos en armonía, Señor, a que entendamos de que ya no podemos seguir viviendo nuestra vida pasada, Señor, de que ya no podemos seguir viviendo como el mundo vive, sino que tenemos que seguir viviendo como tú nos demandas, Señor. Señor, tenemos que vivir buscando la santidad porque tú eres santo, Señor. Señor, te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, de los que todavía no te han conocido y puedan, Señor, recibirle tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Nos veremos, los espero la semana que viene, que vamos a comenzar con el capítulo 5 de Efesios. Y los espero a todos que lleguen con sus Biblias porque vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga en este día. Vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, álzala, y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar.
Cristo de la gloria yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. ¿Quién dijo que no había victoria habiendo conocido a Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz, no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la